vamos a iniciar la forma de hacer cajas con el plotter doble cabezal. Vamos a abrir primero el programa de corte. Importamos el archivo que queremos, en este caso una caja simple. Voy a poner acá al lado para que se vea mejor. Acá tenemos el archivo. Ahí está. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es separar para definir qué vamos a cortar y qué vamos a doblar o plisar. Entonces nos vamos a alinear, desagrupar, y las líneas que vamos a plisar vamos a ponerle fold contour, que eso significa el plisado. Entonces esa fold 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 fold, queda esa y esa, y por fuera cut contour, que el corte. Entonces ahí le dimos la orden de cuáles líneas van a ser plisadas y cuáles serían cortadas. Una vez elegimos, y ahí aparecen ambas. Acá al elegir nos aparecen estos valores, en el cual nos vamos a editar. Importante que primero lo que vamos a hacer es subir fold, porque es lo primero que se hace, plisar y después cortar. Entonces primero plisado, ojo que a veces no aparece, pero aquí con eso pinchado ya aparece trabajar con ambas herramientas. Y acá les tenemos que dar los parámetros: editar, tipo cuchilla que vamos a usar fold, esto no tiene que estar marcado. Tipo cuchillo, para fold usamos el 0. Fold a aplicar. Después nos vamos abajo, editar, 45 grados, que es el cuchillo que estamos usando de forma normal. Herramienta 1, que corresponde al cuchillo aplicar. Fold corresponde al plisador, que va aquí al lado izquierdo del cabezal, y el corte va al lado de acá, que es al lado derecho. Una vez que tenemos listos los parámetros, pinchamos los dos, nos vamos a cortar todo. Ahí se abre y se ven en distintos colores cuál es el corte y cuál es el plisado. Primero claramente va a aparecer el plisado, después el corte, por el orden que le dimos. Nos vamos a corte. Antes de enviar a cortar, tenemos que tener posicionado el papel o el cartón que vamos a hacer la caja en el plotter sobre una cutting mat, que esta nos permite cuidar la wincha teflón o el cuchillo.
Ya que este cartón no tiene liner, hace cortes directos, nos tenemos que preocupar de no dañar la wincha teflón del plotter. Tiene que quedar posicionada así como aparece en la figura. Ya, posicionamos la cutting mat, la mesa de corte. Sobre eso tenemos el papel para hacer la caja. Aquí la tenemos reforzada con wincha adhesiva, porque en este caso esta cutting, el adhesivo que tiene encima ya está muy gastado. Entonces, para confirmar que no se nos va a salir el papel, lo aseguramos con cinta masking tape. Entonces, una vez puesto, si nos damos cuenta, están ambos hay rodillos puestos en la orilla. Esto lo que hace, entra y el cabezal va para allá, para acá. Lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser poner los cuchillos. En este caso, el cuchillo solamente un poco asomado el cuchillo, no sé si se nota ahí, pero es muy poco. Eso, no más que eso, necesitamos que salga el cuchillo del portacuchillos. Lo posicionamos, nos aseguramos que quede un pequeño juego, lo apretamos. No es necesario que quede a tope hasta el fondo, porque si el papel es más grueso, nos va a quedar muy arriba, no nos va a quedar juego, y después cuando se mueva el papel, el cuchillo no va a pasar a cortar por cualquier parte. Entonces es importante que quede un juego. Ahora nos vamos con el plisador. El plisador siempre va al lado izquierdo y el cuchillo al lado derecho del cabezal. Al igual que el cuchillo, es importante que quede un poquito más arriba para que quede un juego. Lo apretamos. Ok. Una vez hecho eso, tenemos que hacer la prueba de presión. De que el cuchillo tenga la presión suficiente para cortar y que el plisador tenga la presión suficiente para plisar. Entonces, recuerden, cortador al lado derecho, right en la R, y el izquierdo en la L, left. Y aquí en la pantalla, cabezal derecho de corte, cabezal izquierdo, el plisador. ¿Cierto? En este caso vamos a trabajar con doble cabezal, doble head, importante. Pero inicialmente, para darle la presión adecuada, vamos a elegir ese que es el cabezal de corte, cabezal derecho. Nos vamos a ajustes y aquí nosotros le damos la presión necesaria. Yo lo tengo en 150, ya la tengo asignada ya. Podría ser 390, 102, lo que sea. Uno le va dando más o menos. Yo le di, dejémoslo en 155, 150. Velocidad de 450. Velocidad, presión de corte. ¿Ya? El primero nunca se toca y el último tampoco. Entonces tenemos la presión de 150 y nos vamos a hacer un test de corte. Entonces apretamos test, movemos el cabezal y nos aseguramos que haya cortado bien. Ahí salió. Buena presión. Que no tenga mucha presión de corte para no dañarlo el cuchillo tampoco. ¿Ya?
no muy pasado y no muy poco. Entonces tenemos, este está ok. Ahora nos vamos a configurar el plisador, que sería el izquierdo. Ajustes, acá igual. El plisador con 1000 gramos de presión ya está ok. No va a cortar, solamente va a plisar, así que ahí ya lo tengo definido, está con 1000. Esa ya vamos a hacer una prueba. Vamos a poner el test. Ya está listo. Ahí se nota que está marcado. Entonces, ahora, importante, una vez que están los dos cabezales con la presión necesaria, apretamos trabajar con doble head. Ya está configurado, ahora vamos a trabajar con un doble head. Posicionamos el cabezal de plisado. Ahí. En la punta, la primera punta. ¿Por qué el plisado? Porque en el computador nosotros tenemos primero plisado y después corte, ¿ya? Entonces tenemos plisado y corte. Primero plisado y después corte. Tenemos el dibujo acá, le vamos a cortar ahora. Dice ok, apretamos sí y nos vamos al plotter. Ha terminado. Si se dan cuenta, ahí me faltó un poquito de material, pero esto es como un ejemplo nada más. Entonces, aquí ha salido bueno, y ahí se arma la caja como corresponde. Y ahí se nota que cortó como corresponde también. Y eso es.